La Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco te da la bienvenida a su programa Libres por la Verdad, en el cual encontrarás reflexiones bíblicas para la edificación de tu vida espiritual. Comenzamos. Dios te bendiga. Buenas tardes, amigos y hermanos que nos hacen favor de escucharnos en este programa que hemos denominado Libres por la Verdad y que se encuentra a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Reciban un amoroso saludo del pastor Rafael Pantoja y aprovechamos para el domicilio de nuestra congregación y es el ubicado en Avenida López Mateos, esquina Oriente 28. Esto es en la colonia San Isidro, en Valle de Chalco, a 2 calles de la Clínica del Seguro Social. Bueno, pues esta tarde los saluda su hermano Rafael Flores, siempre con gozo en nuestro corazón de tener el privilegio que el Señor nos da de poder transmitir su bendita palabra con el auxilio siempre del Espíritu Santo en este programa que hemos denominado Libres por la Verdad y que esta tarde quisiéramos abordar un tema que hemos titulado Inquiriendo en la Palabra. Y este tema surge de la lectura del Salmo 27, que poco a poco vamos a ir analizando. Y también surge de algunas cosas que han venido pasando y que nosotros nos damos cuenta cada día de que hay detractores de la palabra, hay personas que se dedican a atacar, atacar cuestiones bíblicas, cuestiones de fe, y que de alguna manera resulta hasta cierto punto fácil atacar, ¿verdad? Porque a veces no se tiene el sustento y sin embargo, pues se toman esa libertad. Lo que es importante analizar es que cuando nosotros compartimos la palabra, siempre debe de ser fundado precisamente la misma palabra, todo lo que platicamos, todo lo que argumentamos, todo lo que decimos, viene precisamente en la palabra de Dios, que es la Biblia. Entonces, platicábamos hace algunos días con unos hermanos y decíamos qué tan fácil es para algunos atacar la palabra, y a veces la verdad es de que hay ignorancia, no hay una lectura verdadera. Y yo oía una historia de un músico cristiano en donde él, después de haber pertenecido a un grupo o integrar un grupo de alabanza en una iglesia, me parece que de Australia, y después de mucho tiempo, incluso él era compositor de alabanzas, ¿no? Pero resulta que después de un tiempo él empezó a perderse un poco en el, en el conocimiento, pues, de la palabra, porque realmente yo creo que no se preparaba lo suficiente y había una cierta ignorancia, y esa ignorancia lo llevó a retirarse de la fe. Y eso es preocupante porque muchas veces podemos estar caminando creyendo que vamos haciéndolo de una manera correcta, pero de la misma manera que siempre el apóstol Pablo exhorta a examinarse a uno mismo, cómo vamos caminando, cómo está nuestra vida, si realmente estamos siendo testimonios de lo que Cristo ha hecho en nosotros, si verdaderamente está habiendo un cambio verdadero en nuestra vida, ¿verdad? Porque eso es lo que el Señor quiere, que haya un arrepentimiento, y el arrepentimiento conlleva un cambio de conducta, un cambio de mente. Pero muchas veces podemos empezar a caminar en una creencia de que estamos en el camino del Señor y a veces estamos engañándonos. Por eso es importante el conocimiento de la palabra, por eso es importante que nosotros busquemos de Dios. A veces la gente dice, ¿qué tanto está leyendo ese libro, verdad? Incluso hasta despectivamente, cuando nosotros le decimos que es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, y la palabra de Dios rige en todo momento y en cualquier aspecto de nuestra vida, pero hay mucha gente que no lo entiende, y mucha gente se atreve a hablar mal o a contradecir, incluso se atreven a decir, este músico que les decía que en la Biblia había contradicciones,
y lógicamente nosotros podemos ver claramente, a lo mejor no tan claramente, sino que se necesita verdaderamente tener el estudio para, no para vanagloria, sino para tener la seguridad de conocer verdaderamente al Señor, porque esa es la cuestión, que nosotros conozcamos al Señor. Muchas veces creemos o decimos ser cristianos y la verdad es que no ha habido una verdadera conversión. Y la única manera que haya una verdadera conversión en nuestra vida es que nosotros dejemos que la palabra sea la que nos guíe, la palabra sea la que nos limpie, la palabra sea la que nos consuele, nos redarguya, nos confronte. Pero muchas veces hay alguien que puede medio conocer y la verdad es de que se atreven a atacar, ¿verdad? Incluso afirmando que hay contradicciones. Nosotros podemos ver algunas de las supuestas contradicciones que tienen una explicación clara en la palabra. Esto que platico nos lleva a leer precisamente en el Salmo 27, 27:4, el versículo que nos trata para el tema es el versículo 4. Sin embargo, creo que es oportuno o que es conveniente leer desde el 1 al versículo 4 del Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Decíamos que para el tema que nos trata es importante el versículo 4 y en forma específica la parte final. Dice la palabra, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Es importante esta palabra porque me llama la atención buscando el significado en un diccionario Larousse, un diccionario normal. Dice, indagar o preguntar para adquirir cierta información. Eso es inquirir, indagar o preguntar para adquirir cierta información. Hay una palabra griega que es acribó. Acribó significa aprender cuidadosamente, indagar con meticulosidad. ¿Qué es esto? Entonces, cuando nosotros vemos que dice la palabra, y aquí dice el salmista, y es precisamente David, el rey David, dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué es lo que está diciendo entonces? Para indagar o preguntar, para adquirir cierta información, para aprender cuidadosamente, para indagar con meticulosidad. ¿Qué es lo que nos dice la palabra entonces? Que el rey David estaba en el templo estudiando, preguntando, instruyéndose precisamente en la palabra. Es importante que nosotros veamos. Esto es trascendental porque dice la palabra que David era conforme al corazón de Dios. Y cuando nosotros empezamos a vivir en el Señor y empezamos a tener esa nueva identidad, pues queremos ser conforme al corazón de Dios. Ese debería ser nuestro anhelo. Y nosotros vemos, no dice que David haya sido perfecto, sabemos que hubo muchos errores, que hubo muchas situaciones, que hubo pecados en David, pero siempre había una disposición para arrepentirse, una disposición para limpiar sus vestiduras, una disposición para aceptar a veces la corrección y las consecuencias de sus actos. Pero ¿en qué forma era que él sabía o podía hacer esto? Porque precisamente dice, lo que dice la palabra es que inquiría en el templo. Entonces, nos puede señalar claramente este salmo que el rey David constantemente estaba queriendo aprender más de Dios, conocer más de Dios. ¿Y dónde lo iba a hacer? Precisamente en el templo. Dice, para contemplar la hermosura de Jehová. Es tremendo ver esto porque
Mira, amigo, hermano, que me escuchas, cuando empezamos a estudiar la Biblia, cuando empezamos a estudiar las cosas de Dios, puede ser que en un momento dado haya duda respecto a qué tanto es bueno, qué tanto es conveniente o qué tanto nos está edificando. Pero conforme va pasando el tiempo, el mismo espíritu te va confirmando la importancia, esa nueva identidad como hijos de Dios. Lo único que nos lleva es a conocer cada día más de Dios, anhelar de su presencia, anhelar de su amor, anhelar de su misericordia y disfrutar el momento que podemos estar en su presencia. Entonces, ¿cómo lo podemos lograr esto? Conociéndole. ¿Y cómo vamos a conocerle? Precisamente a través de su bendita palabra. Por eso dice el Salmo, dice, para inquirir en su templo, el rey David constantemente estaba indagando, estaba preguntando, tenía una hambre por el conocimiento de la palabra. Hace algunos días platicaba yo con un joven que se congrega en Playa del Carmen, y él pertenece a una iglesia donde, donde el común denominador son jóvenes muy activos en el evangelismo, son jóvenes muy, diríamos coloquialmente, muy pilas, ¿verdad? En la palabra. Y decía, yo lo veía y cómo platicaba con ese deseo, con esa hambre, con esa disposición para conocer de Dios, para trasladar la palabra. Y yo decía, eso es hermoso ver a un joven verdaderamente teniendo ese deseo de conocer más de Dios, de aprender más de Dios, de preguntar, de estar preguntando constantemente, de llenarse de la palabra y sobre todo vivir la palabra, ¿va? Porque conforme me lo platicaba, yo decía, ¿y luego qué hacen? No, me platicaba, no, dice, pues vamos a Cancún, hay a las plazas, vamos y pues vamos a evangelizar. Incluso hasta me platicaban varias anécdotas y varias experiencias. Y yo le decía, oye, ¿y cómo es que se reúnen? No, dice, pues luego hacemos un plan y a veces nos gratificamos yendo al cine, ¿va? Porque creo que apenas había estrenado una película, de hecho está todo en cartelera, creo. Y esa película, ellos fueron a evangelizar y de ahí se fueron. Decían, el Señor recompensa, ¿no? Dijo el líder de jóvenes. El Señor recompensa. Y pues todos cuando terminaron dijo, pues ¿cuál es la recompensa, no? Dice, no, pues, nos vamos al cine. O sea, todo lo que hacen es, pues de alguna manera para honrar y glorificar el nombre del Señor, siempre cuidando que sea algo agradable al Señor. Y yo digo, ¿cómo es que se logra eso en los jóvenes? Pues lo que hacen es cuando están aprendiendo, cuando están, lo que decía el David, para inquirir, para investigar, para estar preguntando, para estar constantemente buscando cada día más de Dios. Siempre hemos platicado que cómo vamos a obedecer a Dios si no sabemos cuál es su voluntad. El primer punto es saber su voluntad. ¿Y cómo vamos a ver la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a ver lo que quiere Dios de nosotros? A través de su palabra, a través de esa comunión que logramos. Cuando nosotros oramos, nos dirigimos a Dios y Él, a través de su bendita palabra, a través de una predicación, a través de un mensaje, nos habla. Es importante que nosotros veamos esto. Y me llamó la atención de sobremanera. Y este salmo dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién ha de temorizarme? ¿Cómo puede afirmar esto el salmista cuando tiene la certeza de conocer verdaderamente a Dios? Cuando verdaderamente Dios está en su vida, cuando se hace uno con Dios y quiere buscar más de su presencia, más de su amor, quiere cumplir su voluntad, y ves la palabra y la palabra te llena de regocijo. Cuando tú dices, esto es para mí, ¿verdad? Esa promesa es para mí, pero también esto que manda el Señor es para mí. Cuando tú obedeces al Señor, pero una obediencia por amor, no porque el Señor te vaya a castigar, sino porque el Señor te ama, porque tú le amas y porque buscas agradarle de manera constante. Entonces dice más adelante el versículo 2: cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Cómo es que podemos tener verdadera confianza en Dios? ¿Cómo tenemos la certeza en nuestro corazón de que el Señor nunca nos va a dejar de su mano, siempre va a estar al pendiente de nosotros? A través de la palabra,
a través de la palabra. Pero ¿cómo vamos a tener la certeza en nuestro corazón cuando nosotros verdaderamente estamos estudiando, estamos indagando, estamos preguntando, pero sobre todo estamos viviendo la palabra? Por eso me llama la atención cuando dice que en la parte final del versículo 4 dice, y para inquirir en su templo. No necesariamente necesitamos estar en la iglesia o en el templo para estar buscando de Dios. Ahora tenemos el privilegio de que tenemos la palabra y la palabra la podemos abrir en todo momento. Es tremendo ver. Me recuerdo ahorita una película del tema de los nazis, cómo había un grupo que lograron filtrar una Biblia, una pequeña Biblia, y cómo en un dormitorio de esos que tenían en los campos de concentración, cómo sacan la Biblia y se ponen a leerla con una vela. Mientras uno estaba vigilando, un grupo estaba leyendo la Biblia temerosos, por si llegaban a ver que estaban leyendo la Biblia, seguramente iban a sacrificarlos antes, ¿verdad? Porque sabemos que hubo un holocausto en ese tiempo, bajo ese régimen de nazis, ¿verdad? Pero cómo tenían limitaciones para poder leer la Biblia y de todo la leían. Hay lugares donde se prohíbe leer la Biblia. Sabemos en los tiempos que hubo la Santa Inquisición cómo el leer la Biblia era pecado y no solamente pecado, sino tenía consecuencias como de un delito, delito que provocaba la muerte, cómo sacrificaban a la gente por leer la Biblia. Estaba yo leyendo que había dos personajes, no me acuerdo en qué país, que hicieron la traducción de la Biblia, los capturaron y los mataron, ¿verdad? Los ahorcaron, me parece. Entonces, qué tremendo es de que ahora tenemos la libertad de poderla leer y no se hace. Qué tremendo es de que la Biblia la tengas en tu casa y la tengas toda empolvada, ¿no? Y que muchas veces está total, es más, a veces hasta está forrada todavía con hule, ¿verdad? Así como la compraron. Muchas veces la Biblia se usa como amuleto. Vas a un viaje y la Biblia, ¿verdad? Y la llevan para guardarla propiamente, porque pues, la Biblia no la no la leen. Entonces, qué tremendo es que ese concepto que se tiene de no valorar la palabra de Dios, de no ser guiados verdaderamente por el Espíritu Santo a través de la bendita palabra del Señor. Es importante que nosotros, como hijos de Dios, busquemos constantemente de su presencia, busquemos constantemente de hacer su voluntad, a través de entender su voluntad. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Solamente a través de la palabra. Este tiempo quisiera que fuera muy insistente en la cuestión de la exhortación para la lectura de la palabra, amigo hermano que me escuchas. Muchas veces puedes partir en donde entender si realmente, cuando compartimos la palabra, empiezas en una base, ¿va? Dices, yo te voy a hablar lo que dice la Biblia. ¿Tú crees que es la palabra de Dios? Y si te dicen que no, pues ya estamos en un problema, ¿va? Porque nosotros tenemos como base para todo lo que hablamos la Biblia. Y hemos entendido que la Biblia es la palabra de Dios. Mira, vamos a ver precisamente al respecto. Y ahora vamos a ver en segunda de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay un propósito que Dios ha determinado para ti y para mí. Dice la palabra que fuimos escogidos desde el vientre materno, desde antes de la fundación del mundo. Dice en Efesios que fuimos predestinados. El Señor ya tiene un plan perfecto para ti y para mí, amigo hermano que me escuchas. El que estés escuchando en este momento la palabra, a través de este mensaje,
No es coincidencia, es porque Dios tiene un plan perfecto y le pedimos al Espíritu Santo, le rogamos al Espíritu Santo que se mueva en tu vida, que si tú ya eres cristiano, se confirme tu identidad como hijo de Dios, se confirme tu deseo por conocer cada día más de Dios. Y tú, amigo que me escuchas, que tenga la oportunidad, que te des la oportunidad de conocer más a Dios a través de su bendita palabra. Es importante que nosotros entendamos esto. Qué tan importante es que verdaderamente estemos instruidos. Qué tan importante es que de la misma manera que el rey David tenía ese deseo de conocer más de Dios y que dice que inquiría en el templo, investigaba, preguntaba, indagaba. Es tremendo ver el deseo de conocer más de Dios que tenía el rey David. Y dice que el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. Me llama la atención y sí es importante que mencionemos esto, porque de la misma manera que a veces cuando compartimos tratamos de ser estrictos en la palabra, también es importante entender que el rey David no era un hombre perfecto, nunca fue un hombre perfecto. Dice la palabra que no hay uno solo que no peque. El rey David sabemos que pecó, sabemos que la situación con Urías, con la mujer de Urías, mintió, adulteró, provocó un homicidio, todo lo que hizo. Sin embargo, era un hombre que amaba a Dios, porque inmediatamente pedía perdón, limpiaba sus vestiduras y aceptaba las consecuencias. Es más, él sabía que había consecuencias cuando había transgredido la voluntad de Dios. Muchas veces como seres humanos queremos todo lo bueno, ¿eh? Y cuando viene lo que pudiera representar una consecuencia negativa, queremos que Dios nos libre de eso, ¿eh? A veces no nos hacemos responsables de nuestros actos. Es tremendo ver eso. Pero mira, entonces dice el versículo, toda la escritura es inspirada por Dios. Muchas veces los detractores de la palabra dicen, pues es que es un libro más. Fue escrita por hombres, ¿verdad? ¿Y qué le decimos nosotros? Pues lo que es, ¿verdad? Sí fueron hombres, pero inspirados por Dios, inspirados por el Espíritu Santo. 40 varones inspirados por el Espíritu Santo. Que hay contradicciones, no hay contradicciones en la palabra. El punto aquí es examinar verdaderamente la palabra. Y muchas veces pudiera parecer, y de ahí se agarra un texto, para que con ese texto, ese versículo solamente lo extraen y entonces crean una cuestión de contradicción. Pero mira, puede haber muchas situaciones así, pero a través de la misma palabra te das cuenta que no hay contradicciones. Hay una unidad perfecta, hay una suficiencia de la palabra. La palabra es suficiente para redarguirnos, para llenarnos de su presencia, para exhortarnos, para consolarnos. ¿Para qué? Para ser mejores hijos, para ser mejores hermanos, para ser mejores padres. Para cualquier cosa, la mayor guianza de parte de Dios es precisamente la Biblia. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Tu palabra aumenta mi fe y ordena mi destino, y por eso hoy puedo andar en libertad, pues conozco tu verdad. Tu palabra me ha dado vida, más dulce que la dulce miel es tu palabra, más rica que toda riqueza es tu santa palabra. Tu palabra es
consuelo en la tribulación. Oh Señor, tu consejo y tus promesas quitan toda confusión. La 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 la, na 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 na, la 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 la, na 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 na. Palabra me da a conocer tu sabiduría. En tu palabra quiero meditar de noche y día. Oh Señor, ayúdame a cambiar. Yo la quiero guardar, que ella sea mi delicia. Más dulce que la dulce miel es tu palabra, más rica que toda riqueza es tu santa palabra. Tu palabra es mi consuelo la tribulación. Oh Señor, tu consejo y tus promesas quitan toda confusión. Más dulce que la dulce miel es tu palabra, más rica que toda riqueza es tu santa palabra. Más dulce que la dulce miel es tu palabra, más rica que toda riqueza es tu santa palabra. Estamos nuevamente de regreso y veíamos el tema que pusimos a este programa y era inquiriendo en la palabra. Decíamos que de alguna manera nos movió a este tema ciertas situaciones que hemos vivido en estos días y precisamente lo que señala el Salmo 27. Vamos a darle una nueva lectura y hacer más énfasis en el versículo 4. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. De los versículos que acabamos de leer, se puede desprender una afirmación contundente, una seguridad, una convicción de parte del rey David. ¿Qué era lo que había pasado en él? ¿Qué proceso había tenido en su vida para tener la capacidad de afirmar lo que señala en los versículos 1, 2 y 3? La explicación puede venir en el versículo 4. Cuando dice una cosa y demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué era lo que pasaba? Que el lugar idóneo para buscar conocimiento respecto a Dios era precisamente en el templo, era precisamente en la casa de Jehová. Era el lugar donde se adquiría o se podía solventar todas las dudas, todas las preguntas que pudiera haber. Y por eso señala el rey David, dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ahora, comentábamos antes del corte, tenemos el privilegio de tener una Biblia. Tenemos la mayor facilidad para poder comprar y adquirir una Biblia.
Y es tremendo cómo aún teniéndola no se lea. Y pudiéramos pensar de aquellas personas que no buscan de Dios, aquellas personas que no son cristianos, aquellas personas que pues se han conducido en la cuestión de fe o en la cuestión de religión de otra manera. Pero cuando nosotros hemos entendido o hemos aceptado en nuestro corazón que verdaderamente la Biblia es la palabra de Dios, entonces tenemos ahora la facilidad de poder tener una Biblia, e incluso en diferentes versiones que algún día platicaremos de eso, ¿verdad? Pero son versiones que nos dan cierta facilidad para poderla comprender de una mejor manera. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no leemos la Biblia? Veamos grandes hombres de Dios, grandes siervos de Dios, ¿cuántas veces leyeron la Biblia, ¿verdad? No recuerdo ahorita el dato respecto a Jorge Müller, por ejemplo, Charles Spurgeon, cuántas veces dieron lectura a la Biblia. Y la pregunta sería, ¿cuántas veces la hemos leído completa nosotros, verdad? Sería una buena pregunta, ¿no? Y sería algo que debería de confrontarnos. Porque como hijos de Dios necesitamos verdaderamente el conocimiento de la palabra. Pero siempre hemos dicho, el conocimiento no un conocimiento humano, un conocimiento para vanagloria, un conocimiento para demostrar que tú sabes más que los demás. El conocimiento de la palabra es para tener sabiduría, sabiduría de Dios. Ahora, ¿por qué recalco la palabra sabiduría? Porque el sabio es aquel que sabe aplicar la palabra de manera correcta, aquel que vive la palabra. ¿De qué te sirve tener tanto conocimiento si no lo aplicas a tu vida? Entonces, por eso es importante que nosotros estudiemos la palabra, busquemos el espíritu de la palabra. Dice la Biblia, la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces se pone uno a estudiar demasiada teología. Ya hemos platicado sobre eso en algunas otras ocasiones. ¿Y cuándo hacemos teología? Cuando leemos la Biblia. O sea, todo lo relacionado a la Biblia, pues es teología. Buscando etimológicamente, dice teos, Dios, logos, estudio, tratado. ¿Ah? Entonces, de alguna manera, al leer la Biblia, estamos teniendo teología. Pero a lo que me refiero es que muchas veces se pierde uno tanto en el conocimiento que a veces se olvida uno de explicar o de entender la aplicación que tiene para nuestra vida, que es lo verdaderamente importante. La Biblia debe darnos vida. Si no nos da vida, entonces no está cumpliendo el objetivo para lo cual el Señor la dejó para nosotros. Y decíamos que comparado con el rey David, él estaba en el templo porque tenía ese deseo, dice, de inquirir en la palabra, de investigar, de preguntar, de llenarse de conocimiento para vivirlo, ¿no? Sin embargo, aquí la pregunta sería, por qué nosotros no nos instruimos? ¿Por qué nosotros no inquirimos en la palabra? Tengo una duda, voy, busco en la palabra, alguien me enseñó algo, pues voy y me cercioro. Muchas veces somos dados a estar oyendo una predicación y le damos por un hecho. Yo he dicho en muchos programas y creo que es cierto, eh, todos los que tenemos el privilegio de compartir la palabra podemos incurrir en algún error, alguna apreciación incorrecta. Entonces, ¿qué es lo que debe de pasar? Que debemos de tener cuidado de lo que oímos, tener la certeza de que efectivamente viene la palabra. ¿Cuántos engaños, cuántas manipulaciones, cuántas situaciones se han dado y nos damos cuenta que es como consecuencia de manipular la palabra, de engañar a la gente con la palabra, extrayendo versículos de la Biblia sin leer los contextos? Entonces, qué importante es que nosotros verdaderamente estemos instruidos. Y por eso el tema es ese, ¿verdad? Exhortar, exhortarte, amigo, hermano, que me escuchas, a leer de manera cuidadosa en la palabra. Yo compartía con los hermanos y les decía, es que no es de que leas 3, 4, 5 capítulos al día.
Con que leas 3 o 4 versículos, pero que verdaderamente medites en ellos, verdaderamente busques el espíritu de la palabra, el cual quiere realmente que haya una transformación en nuestra vida, un cambio, y seguramente va a haber un efecto. Pero muchas veces decimos, es que leímos 4 o 5 capítulos, pero la pregunta es, ¿y qué entendiste, verdad? ¿Qué entendiste y qué aplicación tiene para tu vida? O cuando predicamos, podemos predicar mucho conocimiento, que reyes, que jueces, que yo no digo que no sea importante, claro que es importante, pero que nos lleve a un fin práctico, que nos lleve a un fin de entender. ¿Y eso para qué sirve en mi vida? Ah, porque el Señor te quiere enseñar esto. Entonces, qué importante es que nosotros, los que escuchamos la palabra, seamos cuidadosos en lo que escuchamos. Dice la Biblia que el que es espiritual todo lo juzga. Estudiando la palabra que se utiliza en ese versículo de juzgar, nos lleva a que dice en una interpretación examinar, no es tanto juzgar, porque juzgar lleva un juicio, una condena. No, la palabra que se utiliza es examinar. Al que es espiritual, todo lo examina. Y es lo que nos dice el Señor. Examina todo. Examinemos todo si realmente le es agradable a Dios. No porque lo diga el tal predicador, no porque lo diga tal hermano, no porque lo diga el pastor, no porque lo diga. No, lo que diga la palabra es lo que debe prevalecer. Muchas veces incluso hacemos cosas que no son correctas. Y yo no digo que sea de mala fe, a lo mejor, a lo mejor no es tanto por una mala fe, sino pues falta de conocimiento o falta de buscar el espíritu de la palabra para ver realmente lo que Dios quiere. Muchas veces hacemos cosas que no son agradables a Dios, creyendo que sí son agradables a Dios. Siempre ponemos el ejemplo del apóstol Pablo. Él creía que le estaba sirviendo a Dios, matando cristianos, persiguiéndolos, obstruyendo la obra. Cuando tuvo un encuentro verdadero con el Señor, se dio cuenta de que estaba cometiendo un error muy grave. ¿Y qué se convirtió? ¿A qué lo llamó el Señor? A ser el perito arquitecto de la palabra. Mira qué tremendo. Y se cumple la palabra, dice, cuando de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces, dicho sea de paso, tampoco debe existir un complejo, una situación de creer que uno no es capaz de compartir la palabra. El Señor nos capacita para compartir la palabra, para evangelizar, para dar el mensaje. Y es precisamente por eso el apóstol Pablo, de manera contundente, en segunda de Timoteo, exhorta precisamente a Timoteo, ¿va? En el capítulo donde hay, el título es un obrero aprobado. Dice el capítulo 2, versículo 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para la perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo vas a usar bien la palabra de verdad si no la conoces? ¿Y cómo la vamos a conocer si no la leemos? ¿Y cómo la vamos a leer verdaderamente y que haga rema en nuestra vida si no buscamos el espíritu de la palabra? El leer la Biblia no es agarrar un libro más. El leer la Biblia es pedirle a Dios que te dé la capacidad de entender lo que te quiere decir. ¿Y cómo nos auxilia el Señor? A través de su Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos ayuda a que haya verdaderamente una comunión con Dios. Recordemos que la única forma de que nosotros tengamos comunión con Dios es a través del Espíritu. El Espíritu Santo y nuestro espíritu hay una conexión y es cuando verdaderamente estamos entendiendo lo que quiere Dios de nosotros. Dice el capítulo 3, en el versículo 15, vamos a leer el 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación
por la fe que es en Cristo Jesús. Mira lo que dice la palabra, lo que dice Pablo, el apóstol Pablo a Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Aquí la pregunta sería, ¿de quién hemos aprendido? Lo que estamos viviendo. Cada que haces algo o decides algo, ¿de quién lo aprendiste? ¿De Dios? ¿O de quién, verdad? Puede ser del mundo, puede ser del enemigo, puede ser, pues puede ser de algo que no es de Dios, pero aquí la palabra más adelante dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Mira, es tremendo ver cómo pasan las cosas, amigo hermano que me escuchas. Hay gente que desde niño conoció de la palabra y cómo pasa el tiempo y se alejan, ¿verdad? Te hablaba yo de ese músico, no sé el nombre y además no resulta tan importante mencionarlo, pero este músico vivió desde su juventud perteneciendo a una iglesia, incluso componiendo alabanzas para Dios, en teoría, ¿va? Porque habría que analizarlas. Y congregándose, y yendo a la iglesia, y estando ahí constantemente. Y de repente se pierde, ¿verdad? Se aleja de Dios, incluso hasta hablar mal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que suceda eso? Es que no ha habido una verdadera conversión. Cuando hay una verdadera conversión, entonces difícilmente tú vas a caer en una situación contraria. Siempre, siempre te va a redarguir el Espíritu Santo y tú vas a entenderlo. Pero si no verdaderamente has buscado de Dios a través de la palabra, si no conoces la palabra, a veces abre la Biblia a alguien y nomás la abre el domingo, ¿verdad? Y el domingo, pues por muchos versículos que se den en la predicación, pues resulta ser pocos para lo que uno debe de aprender, ¿verdad? Uno debería de abundar en el tema. Uno oye la predicación, tiene los versículos, voy y busco más sobre el tema para ver si es cierto lo que dijo el predicador. Dice el versículo 16, entonces, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mira todo lo que hace la palabra, ¿eh? Son de alguna manera las funciones que hace el Espíritu Santo. Dice, para enseñar. Lo primero que hace el Señor es enseñarte. Hace tiempo platicábamos respecto a la responsabilidad de los padres y decíamos que un padre debería primero amar, después instruir y después disciplinar. Muchas veces no se ama ni se instruye y se disciplina, ¿verdad? O muchas veces se instruye y se disciplina, pero no se ama. El orden correcto es ese. Y el mayor ejemplo es nuestro Señor. Primero el Señor vino y nos instruyó. Pero antes de instruirnos, se me pasa ese gran detalle, que no es detalle. Primero nos amó, primero nos demostró su amor. El Padre al dar a su Hijo. Y el Hijo al derramar hasta la última gota de sangre, de su sangre por ti y por mí. Una vez que Él hizo ese gran sacrificio, ese acto de redención, ese acto de justificación que solamente Él podría hacer. Una vez que se hizo, es la muestra más grande de amor que podemos tener. Después que hizo eso, viene y nos instruye a través de la palabra. La instrucción aquí está, hermano. En la Biblia está la instrucción de Dios. ¿Tú quieres ser un buen amigo? Está en la palabra. ¿Quieres ser un buen hijo? Está en la palabra. ¿Quieres ser un buen padre? Está en la palabra. ¿Quieres ser un buen esposo? Está en la palabra. Es la guía para tu vida. Para todo es la guía, la Biblia. Pero muchas veces no lo asimilamos de esa manera y menospreciamos la palabra de Dios. Porque el hecho de que tú la tengas guardada
y nada más la abras el domingo, estás menospreciando la palabra de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, tendríamos que alimentarnos de la palabra. Dice una parte de la Biblia, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces nosotros debemos obtener el alimento básico para nuestra vida como cristianos es la palabra. Y de la misma manera que comemos materialmente desayuno, comida y cena, deberíamos de hacer lo mismo con la palabra. Aquí la pregunta que podríamos hacer y que te hagas tú mismo es ¿cuánto tiempo le dedicas a ser instruido? ¿Cuánto tiempo le dedicas a inquirir en la palabra, a investigar, a preguntarle a Dios qué piensa al respecto, qué debes de hacer en tal situación? Y esa sería un buen parámetro para que tú midieras tu vida como cristiano, tu verdadera comunión con Dios, cómo está. Si verdaderamente estás conociendo de Dios, si verdaderamente lo estás aplicando a tu vida. Mira, en el capítulo 4, el apóstol Pablo exhorta a Timoteo y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. De alguna manera, esto es la gran comisión que el Señor nos ha dado, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero aquí resulta más detalladamente y de manera más contundente. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Quiere decir que en qué momento, en todo momento. No hay un momento exclusivo para poder compartir la palabra. En cualquier momento, en donde estés. Pudieras pensar, no, bueno, es que eso es para el domingo, ¿eh? En el culto. No, 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 amigo hermano que me escuches, tenemos una gran comisión de parte de Dios y tenemos la obligación de compartir la palabra, de predicar la palabra. Entonces dice en todo tiempo, aquí dice en tiempo y fuera de tiempo, quiere decir en todo tiempo. Y luego dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué significa esto? Dice que se redarguya y se reprenda y se exhorte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer esas tres funciones. Confrontar si es necesario al que nos escucha, redarguirlo, exhortarlo, confrontarlo. Dice un dicho coloquial que a nadie le gusta que le digan sus verdades, ¿verdad? Muchas veces te dicen y pues tú volteas a ver al hermano, ¿verdad? Porque dices que no es para ti, pero muchas veces para uno, ¿verdad? La palabra. Y uno trata de esquivarla, pero uno lo que tiene que hacer es ser valiente, entender y ser receptivo. Sí, Señor, me equivoqué, perdóname. Estuvo mal hecho eso. Dame la capacidad, la fortaleza de no volverlo a hacer. Pero en lugar de eso, uno contraataca, ¿verdad? Y luego dice adelante, exhorta con toda paciencia, paciencia, paciencia. Es una de las características del fruto del Espíritu Santo y es de lo que muchas veces adolecemos como hijos de Dios. Somos desesperados, queremos que pasen las cosas rápido, queremos compartir rápido y de alguna manera eso nos limita. Nos limita porque a veces pues el Espíritu Santo no actúa así, Dios no actúa así, Dios tiene todo el tiempo del mundo. Mira, muchas veces le dedicas un tiempo, no sé, ahorita que están de moda las series de Netflix y todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedicas, no? O le dedicamos. Un solo capítulo, ¿cuánto tiempo es? Y luego si es maratón, ¿va? ¿Cuánto tiempo le dedicas? ¿Y cuánto tiempo le dedicas a estudiar la palabra? ¿Cuánto tiempo le dedicas a orar? ¿Cuánto tiempo le dedicas a predicar? Estamos con una persona y probablemente esa persona esté receptiva y tú en ese momento dices, bueno, pues me voy con permiso, ¿no? No, hay que ser pacientes, hay que darle el tiempo. La mayor inversión es eso, porque esa inversión es en lo eterno. Estás cumpliendo
el mandato que Dios nos ha dejado aquí en la tierra. Y dice más adelante, con toda paciencia, y doctrina. ¿Cómo vamos a adquirir la doctrina verdadera, la sana doctrina? A través del conocimiento de la palabra, a través de inquirir, a través de preguntar, a través de investigar. ¿En dónde? No solamente es en el templo, puede ser en tu casa, puede ser no sé, en que todo momento que agarres la Biblia, tú estás haciendo eso, tú estás investigando, tú estás preguntándole a Dios. Y Dios, en su infinito amor, te está contestando. Amigo, hermano que me escuchas, es muy importante entender. Pudiera parecer muy simple. No creo que parezca simple, pero el tema es ese. Inquiriendo en la palabra, investigando, preguntando en la palabra y preguntándole a quién, a Dios. Y la pregunta es, ¿el Señor tiene tiempo para ti? Claro que tiene tiempo, tiene todo el tiempo para poderte instruir. El problema es que nosotros no aprovechamos ese tiempo que Dios nos da. Dios siempre está dispuesto a enseñarnos, pero nosotros no aprovechamos ese tiempo. Pudiéramos concluir el tema diciendo esto. Aprovechemos que tenemos la palabra del Señor a través de la Biblia. Valoremos lo que Dios nos ha dado. Aprovechemos. Muchas veces menospreciamos, decimos la palabra. Y amigo hermano que me escuchas, hay una exhortación muy importante para que tú y yo busquemos de Dios a través del conocimiento de la palabra. Investiguemos, preguntemos, pero sobre todo que prevalezca siempre la palabra contra la opinión de quien sea, contra los argumentos de quien sea. Lo que vale es el conocimiento de la palabra, pero un conocimiento y una interpretación correcta, guiada por el Espíritu Santo. Y bueno, solamente queda darle gracias a Dios por este tiempo que nos da, pidiéndole a Dios que te redarguya, que te confronte, que te exhorte a través de su bendita palabra, que ponga en ti el deseo de conocer más de Él, que ponga en ti el deseo de leer más la Biblia, que ponga en ti el deseo de entender, aceptar y reconocer que la Biblia es la palabra de Dios, que aun cuando fue escrita por hombres, fueron inspirados por el hermoso Espíritu Santo. Y que Dios llene tu vida de esa presencia, que cada día tú tengas más anhelo de conocer más de Dios a través de la bendita palabra. Y bueno, si el Señor permite, la próxima semana estaremos escuchándonos. Bendiciones. Gracias por haber escuchado el programa Libres por la Verdad, a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Te invitamos a escucharlo todos los jueves, Radio Malac, el mensaje de Dios para ti. Dios te bendiga.